eran los valores y principios ágiles, que es como el marco de comportamiento, el marco cultural, el pensamiento, la forma como vemos e interpretamos el mundo y cómo hacemos las cosas hoy. Pero resulta que Scrum no es que esté desprovisto de espíritu. De hecho, Scrum fue primero que el manifiesto ágil, y Scrum de alguna manera tuvo su impacto en la creación del manifiesto ágil. Entonces vamos a hablar de lo que son los pilares de Scrum y los valores de Scrum, precisamente. Y a partir de allí, pues hablaremos en general del equipo Scrum, de todo el equipo, y nos vamos a concentrar básicamente en el rol del Scrum Master, que me interesa mucho, pues, de que lo empiecen a conocer mejor de lo que se conoce y empezar a ver su trabajo. De eso se trata. Rubén nos dice por aquí que tiene una pregunta, que qué tan recomendado es usar la técnica de estimación Mosco. Bueno, Mosco no es que sea una técnica de estimación, se sale un poco de lo que íbamos a hablar hoy. Es más bien una técnica de ordenamiento o de priorización de los requisitos, en este caso del backlog, ¿cierto? Mosco es antiquísimo, no es nuevo, yo lo conozco hace, qué sé yo, 30 años o no sé cuántos más, sí, en la época de los dinosaurios. Esa M, precisamente la M es de must, ¿cierto? Eso va para todos allí, sí. Must, o sea, son los requisitos, en este caso las historias de usuario que deben incluirse sí o sí en el producto. Son aquellas sin las cuales el producto no puede vivir, ¿sí? Y las, en realidad se escribe así. ¿Sí? La S es de should. Cuando estudiamos gramática inglesa, nos damos cuenta de que el must es obligatorio al 100% y el should es obligatorio al 80%. O sea, ya tiene un nivel de opcionalidad. Debería ir, sí. Son aquellas componentes del producto que van sin los cuales el producto puede vivir algún tiempo, pero que tienen que ir de todas maneras. De pronto no en la primera versión del producto, pero a continuación sí, ¿cierto? De pronto no tienen que estar en el mínimo producto viable, pero en algún momento tienen que estar allí, se necesitan de todas maneras, ¿sí? Y las otras, la C y la O es de could, que podrían, ya tienen un nivel de opcionalidad mayor. Podrían ir o no ir, son las que conocemos como buenas, bonitas y baratas. Si hay tiempo, si hay presupuesto, se hace en el producto. Y la W es de wouldn't, las que no irían definitivamente, pero son técnicas de priorización, no son técnicas de estimación, ¿sí? Cecilia nos pregunta, cuando se termina un sprint, ¿se debe volver a ordenar la pila del producto y estimar nuevamente todo el proyecto? La pila del producto, el backlog de producto siempre se está ordenando. Es una tarea que debe estar haciendo el dueño de producto continuamente, no solamente cuando se termine un sprint, pero precisamente durante la revisión del sprint, el resultado del sprint impacta cómo se ordene la pila a continuación, ese backlog de producto a continuación, ¿cierto? Es uno de los insumos que usa el dueño de producto y el equipo para hacer más ordenamiento, más priorización de esa pila de producto. Entonces es posible que una vez que el dueño de producto vea durante la revisión, y los interesados también que pueden estar en la revisión, sí, ya hablando de temas específicos del evento de revisión, ellos digan, oye, ya que está esto, aquello que íbamos a hacer en 3 meses, no lo hagamos en 3 meses, sino en el sprint siguiente. Eso es posible. O, ve, ya hicimos esto, ciertamente no necesitamos aquello otro, ¿cierto?
ya hicimos esta parte X del producto, no necesitamos la parte Y. Eso está ocurriendo muchísimo. Miren que ya el reporte más importante de agilidad en el mundo, el reporte de Version 1, el estado de agilidad del cual estamos esperando la edición de este año correspondiente a los datos del año pasado, ya dice que más de la mitad de las organizaciones y de las personas que respondemos ese informe, decimos que agilidad, de que es más barata. No es que agilidad sea más rápido ni más barato precisamente, sino que lo que ocurre habitualmente es que los proyectos, las iniciativas se terminan antes. Anteriormente, quienes trabajamos en esto hace mucho tiempo, los usuarios, el negocio, la gente estaba acostumbrada a pedir muchísimas cosas, docenas de cosas, cientos de cosas, miles de cosas en un producto, sí, porque teníamos 1 año, 2 años, 3 años, teníamos un presupuesto fijo, en fin, y ellos decían, ahora ya me abrieron este campo, yo pido todo, ¿cierto? Pero no necesitaban todo, no todo se usa. Hay estudios, recuerden que hay estudios que muestran que gran parte del software que se realiza no se usa. Hoy por hoy sigue sucediendo eso. Entonces, en esta priorización, a medida que vamos haciendo esto por sprint, ¿sí? Los usuarios, el dueño de producto y los interesados van quitando otras cosas. Oye, sí, ya, este informe con esto es suficiente. Anteriormente nos pedían unos informes impresionantes de 50 columnas, de 80 columnas, y nos pedían una gran cantidad de cosas, solo para mencionar un ejemplo, y eso no lo revisaba nadie finalmente. Entonces, cuando uno le dice, oye, ¿qué tal si en este sprint hacemos este informe, pero solo con estas 10 columnas básicas o con estas 8 columnas básicas? Y una vez que ven el informe dicen, sí, eso era lo que yo necesitaba, ya no necesito el resto. ¿Sí? Y ese es un ejemplo. Si aplicamos eso a todos los componentes del producto, vamos a ver que a la final los proyectos se terminan con anticipación. Eso es interesante. Pero sí, se hace esa ordenación y constantemente se está estimando todo ese backlog, ¿no? ¿Cuánto nos hace falta? De hecho, al dueño de producto le podemos entregar herramientas. Herramientas me refiero en sentido de técnicas para que él sepa más o menos cuando agrega o quita cosas del backlog, cuánto puede faltar. Pero cada vez que el equipo en los refinamientos o en la planificación hace estimaciones, la estimación completa pues cambia continuamente. Más o menos es así. Muy bien. Entonces vamos entrando hoy en materia, vamos otra vez a compartirles pantalla. Tengo por aquí pues la presentación la misma presentación que he venido usando, solo que le he agregado pues algunas diapositivas, ¿sí? Recuerden, hablábamos entonces del manifiesto ágil y de lo que significaba el corazón de la agilidad, estos 4 grandes pilares de la agilidad. Esto es lo que nos hace ágiles, no se les olvide: trabajo colaborativo, verdadero trabajo en equipo, proactividad, ¿cierto? Estar pensando continuamente en el otro, en el resto del equipo. Ya no más ese asunto de que yo terminé lo mío y me voy y el resto no me interesa, ¿cierto? Yo respondo por lo mío, no. Por eso nosotros, hablo de los agilistas, pues tenemos un dicho que es que nosotros somos como los gatos, que todo el tiempo caemos parados, porque ante la pregunta ¿quién es el responsable de? Siempre tenemos la misma respuesta: el equipo, siempre. El responsable siempre es el equipo, ya no es una sola persona, una persona determinada, es el equipo, ese es el responsable, ese es el espíritu que necesitamos. Eso es lo que significa colaborar, ¿sí? Ya no hay responsables individuales, y además de eso hacemos entregas tempranas y frecuentes cada uno
de los equipos y de las áreas y de las organizaciones encuentran su significado de temprano y de frecuente, pero ya sabemos que más de un mes empieza a ser muchísimo tiempo en los escenarios tan altamente volátiles, inciertos, complejos y ambiguos en los que nos encontramos hoy por hoy, ¿cierto? Ante este tipo de crisis, por ejemplo, que estamos llevando, entregas tempranas y frecuentes de valor, de productos o servicios con valor, ¿sí? Para que tengamos una idea, si nosotros, porque lo podemos hacer, si nosotros hacemos muebles para el hogar o muebles para oficina y lo podemos hacer con Scrum, ¿sí? Nosotros al cliente no le podemos entregar las patas de la silla. Eso no tiene valor para el cliente. Pero si un cliente, por ejemplo, qué sé yo, de un auditorio, que tiene un auditorio de capacitación, nos pide 20 sillas, nosotros no le vamos a decir en estos momentos, se la entregamos en 6 meses y en 6 meses regresamos con las 20 sillas. No, en la primera semana le podemos entregar la primera silla, una silla completa, ¿sí? Producto con valor. De eso se trata. Entrega temprana y frecuente de producto con valor que genere retorno de la inversión, que se pueda usar. Y continuamente también nos estamos inspeccionando y adaptando, ¿cierto? Reflexionamos, ¿sí? Estamos midiendo, estamos censando el entorno, el comportamiento, la reacción del mercado, de los consumidores, y con eso miramos si nos estamos acercando a la meta o nos estamos alejando de ella. Y si nos estamos alejando, entonces, ¿qué hacemos nos adaptamos? ¿Qué hacemos para volver al camino que es, ¿cierto? O cuando hay cambios, que todo el tiempo los hay. Todo el tiempo hay cambios, entonces miramos cómo nos adaptamos. Y también continuamente estamos mejorando. Recuerden, no concebimos hacer nada si en el camino no mejoramos el producto, los procesos, las personas, los equipos, las organizaciones. Pequeños pasos, ¿cierto? Pequeños y pocos pasos a la vez. Si no vamos a pensar en mejorar, hacer cambios radicales y que ocurran en 2 semanas o en 3 meses, no. Hay cambios que pueden tardar muchísimo tiempo. Esto es lo que condensa el corazón de la agilidad y lo que significa ser ágil. Hablábamos también de lo que era básicamente Scrum, un marco de trabajo. La guía, si tuvieron la oportunidad de leerla, dice que el Scrum es un marco de trabajo liviano. Pues, claro, tiene 18 páginas en español, es fácil de entender, es extremadamente fácil, ¿sí? Cualquier cosa que dice, ahí no dice absolutamente nada raro, nos dice, sí, vean, uno de los eventos que usted va a hacer es la reunión diaria. La reunión diaria es una reunión de un bloque de tiempo de máximo 15 minutos, en donde el equipo se coordina. Sí, es una reunión de inspección y adaptación precisamente, que sirve para que el equipo coordine su trabajo y planifique su trabajo a continuación y mire si precisamente se está acercando a la meta del sprint o no, ya. Y puede responder 3 preguntas. ¿Qué hice ayer que ayuda al equipo a alcanzar el objetivo del sprint? ¿Qué voy a hacer hoy que ayuda al equipo a alcanzar el objetivo del sprint? ¿Y qué impedimentos tengo que impiden que alcancemos el objetivo del sprint? Esa es la reunión diaria. ¿Qué problema hay en entender eso? Por eso dice, es fácil de entender. Sin embargo, dice, es difícil de llegar a dominar. De hecho, hasta la versión de la guía de 2011, cuando yo todavía no la traducía, decía extremadamente difícil. Yo le quité el extremadamente porque en la guía original en inglés no dice así. Y lo que tenemos allí es una traducción literal. Yo dije, eso no es una interpretación que nosotros estamos haciendo de las reglas de Scrum. Hay que traducirlo de manera literal, entonces le quité el extremadamente, pero en realidad es extremadamente difícil, ¿sí? Yo que llevo ya tantos años acompañando equipos ágiles, equipos Scrum sobre todo, es curioso porque cuando uno les enseña al principio, sí, la reunión diaria es una reunión diaria de todos los días, ¿cierto? Laborales, por ejemplo, de lunes a viernes.
y al principio van y la hacen de lunes a viernes. Por supuesto, a mí las organizaciones no me pagan por acompañar equipos toda la vida, pero me dicen, oye, Lucho, a partir de ahora regrésate cada 15 días a ver cómo van. Y, y entonces yo regreso, son las 9 de la mañana, aquellos deben estar en la reunión diaria, vamos a verlo. Y llego yo y quedo como el GIF, el meme de John Travolta mirando de un lado para el otro, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Es 9:05, 9:10, no llega nadie. No, Lucho, es que la reunión diaria ya no la hacemos diaria, sino semanal. Y yo, ¿qué parte de diaria no entendieron? En fin, no, es que hay otros, esos minutos nos sirven para adelantar, ¿no? En fin, hay todas las excusas del mundo que sabemos que nuestro cerebro es muy bueno, pues, para sacar excusas. Entonces, por eso es que es difícil, es un cambio que toma tiempo. Sí, en el caso de la reunión diaria, pues los problemas típicos radican en que no le vemos el beneficio y eso es lo que hay que enseñar. Como Scrum Master tenemos que enseñárselo a los equipos. Hablábamos de eso, hablábamos en general del marco de trabajo, de lo que conocemos como el 3-5-3, ¿cierto? Los tres roles del equipo, que hoy vamos a volver a mencionarlos. Los 5 eventos, uno de ellos es el sprint, que es el evento contenedor de los otros 5, que son la planificación del sprint, ¿cierto? La reunión diaria, la revisión del sprint y la retrospectiva. Y los 3 artefactos, el backlog de producto o la pila o la lista de producto, hasta la versión de 2011 se llamaba pila. A partir de la versión de 2013 le cambiamos el nombre, le pusimos lista de producto. Lo mismo con el backlog del sprint, la lista de pendientes del sprint, las tareas del sprint y finalmente el que debe ser el más importante, el incremento de producto. Recuerden, al final de cada uno de los sprints, un incremento. Y veíamos pues algunas características del sprint, que era el corazón de Scrum, que tenía una duración máxima de 1 mes y que ojalá entre menos tiempo mejor, 3 semanas, 2 semanas, 1 semana. Es posible hacer sprints muy cortos, sí. Uno de las duraciones que más se usa es 2 semanas, pero podemos tender a hacerlos de 1 semana, sí. O de menos tiempo, dependiendo de lo que necesitemos, ¿sí? Del tamaño del equipo, en fin. Que su objetivo es crear un incremento de producto, que el sprint está protegido, en general no se hacen cambios que afecten la meta del sprint, ¿cierto? Y que además la calidad no es negociable. Les decía, pensemos en que en ese sprint se acaba el proyecto, no hay más, entonces el producto debe terminarse con la calidad necesaria, ¿sí? Y que igual el alcance se va clarificando y se va negociando entre el dueño de producto y el equipo a medida que ambos van aprendiendo más de las cosas. Y hablábamos también del incremento de producto, de que al terminar cada sprint, el equipo debe presentar siempre un incremento de producto potencialmente distribuible, de valor. Eso es en lo que más les he insistido. No tiene ningún sentido, ninguno, ¿sí?, que trabajemos como un equipo altamente colaborativo, que nos inspeccionemos y adaptemos, que mejoremos continuamente si al final de cada sprint no entregamos valor, ¿cierto? Eso es lo que debemos estar haciendo todo el tiempo, ¿sí? Bien, poníamos la tarea y todo eso. Vamos a continuar un poco entonces, empezando hoy pues les decía yo, por esto de los pilares. Les decía que, de hecho, en la guía dice, miren, la teoría de Scrum se basa en la teoría del control empírico de procesos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que aprendemos de la experiencia, ¿sí? Eso quiere decir que no tenemos recetas predefinidas. De allá venimos los más viejitos de nosotros, yo siempre lo menciono, venimos allá de las grandes metodologías. Aquí tenemos el Unified Process, el Rational Unified Process, que yo conocí por allá en 1998. Antes de eso teníamos otras
metodologías Objectory de Jacobson, que fue la que dio origen a RUP, ¿sí? Y teníamos CMM, que dio luego origen a CMMI, ¿cierto? Y ni hablar de los incontables ISO numeral, y tenemos el PMBOK de gestión de proyectos o IPMA, ¿cierto? Y el ISO 15000 yo no sé qué, y el 27000 no sé cuántos, y el 20000 yo no sé qué, ¿sí? Y COVID, y TIL, y estos procesos, ¿cierto? Una cantidad de procesos y de metodologías que nos decían, haga las cosas así. En el trabajo que nosotros hacemos y en el entorno en el que nos movemos cada vez más incierto y altamente complejo y volátil, se los vuelvo a repetir, sí, no es posible trabajar con ese tipo de recetas. Miren, hacer el canal, hace poco hicieron una ampliación del canal de Panamá, hace pocos años. Eso, una vez que el diseño está ya, eso queda congelado, y hacerlo sigue siendo complejo, pero el resto de variables de las que hemos hablado aquí desaparecen, la volatilidad desaparece, ¿cierto? La ambigüedad desaparece, eso es preciso, por eso las obras civiles tienen, cuando no las hace el gobierno y no hay corrupción, el margen de error en materia de presupuesto y de alcance, y, ¿cierto? Y de tiempo tiende a cero, porque ellos saben ya, ¿sí? Ya hay robots que pegan ladrillos y saben ese robot a cuántos obreros, a cuántas personas puede reemplazar en un día, pero nosotros no, ¿sí? Sobre todo, si hablamos, por ejemplo, de software, una cosa que hemos aprendido es que el software no se construye como en la construcción civil, el software se descubre. Por eso es que hablamos de software craftsmanship, de artesanía del software, ¿sí? Arte, todavía sigue siendo un arte. Entonces, por eso es que tenemos que ir aprendiendo de la experiencia continuamente, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa? Que para que podamos hacer eso bien, necesitamos tener amplia transparencia, ¿sí? Amplia transparencia no es que quiere decir que todo el tiempo digamos la verdad o que debemos conocer todo del otro, no. Transparencia en nuestro contexto quiere decir que todos los involucrados y el equipo compartamos el mismo significado de las cosas. Por ejemplo, ¿qué significa que algo esté terminado? ¿Sí? En el pasado había mucha ambigüedad, y al final resultaban con cosas, pero ahí no decía que había que hacer eso, pero ¿quién dijo que eso había que hacerlo? Pero a mí no me dijeron, yo no hice porque, ¿sí? Y decían otros, oye, pero eso estaba implícito, ¿no? Aquí no dejamos nada implícito, ¿sí? Entonces, de eso se trata la transparencia, que compartamos el mismo significado de las cosas. Voy a poner un ejemplo trivial. No es solo, es que hay que hacer una figura geométrica. No, hay que hacer una figura geométrica. Es un cuadrado, pero eso todavía le falta. Es un cuadrado de 1 metro de lado. Es cosas así, que quede lo más preciso posible, y que todos entendamos, y hay que asegurarse de que todos compartimos la misma información y la entendemos de la misma forma. Eso significa transparencia. Por eso, sí, una de las cosas, pues, que por las que más luchamos nosotros en agilidad, y las que más se ven de los cambios más visibles, son los tales tableritos y las figuras que hacemos y los post-its de colores y todo ese tipo de cosas. No, lo que nos gusta es tener la información a la mano, ¿sí? Que se pueda ver, se pueda estar viendo continuamente, para así precisamente esos radiadores de información lo que nos van a permitir luego es inspeccionarnos y adaptarnos. Si tenemos información, nos podemos inspeccionar y nos podemos adaptar. Lo que pasó, el ejemplo clásico que tenemos ya, yo no sé si clásico, ¿no? Porque apenas todavía está pasando, es con esta crisis. Los europeos no tenían la información completa todavía, ¿sí?
los españoles, los italianos, sobre todo los franceses, no tenían la información completa de lo que estaba pasando con la pandemia y no se pudieron adaptar, ¿cierto? O no se había compartido la información o la minimizaron, pues, en fin, pero no todos estaban precisamente compartiendo el mismo significado de las cosas. ¿Qué pasó? Tarde. Por acá, en Latinoamérica hemos tenido problemas, pero ya teníamos más información, pudimos adaptarnos de una manera mejor, compartíamos el mismo significado de las cosas, sabíamos de lo que estaba pasando y bueno, ahí vamos, de una u otra manera, ¿cierto? Quizás lo mismo pasó en África, en distintas partes de África. Quizás en eso sirvió pues que seamos países del tercer mundo, en fin. Pero de eso se trata. Si tenemos información, si todos compartimos el mismo significado de las cosas, entonces nos inspeccionamos. Ah, vamos bien, no vamos tan bien, vamos mal. ¿Qué hacemos? Entonces nos adaptamos. ¿Qué hacemos para ir bien de nuevo? ¿Cierto? Para acercarnos a la meta. Eso es inspección y adaptación. Y nos movemos con esos tres pilares. Por eso es que arriba ven el techo de la casa Scrum, ¿sí? En esta imagen. Entonces, y el empirismo necesita de los tres, de transparencia, de inspección y de adaptación. ¿Sí? Porque es que estamos aprendiendo, una de las técnicas que usamos, por ejemplo, se llama el clima del día de ayer, el clima de ayer, por ejemplo, para estimar. Si en este sprint fuimos capaces de hacer, no voy a hablar de puntos de historias de usuario, pero fuimos capaces de hacer 8 historias de usuario, ¿sí? ¿Cuántas podríamos hacer en el siguiente sprint? ¿Sí? No entiendo por qué la gente dice, no, en este hagamos 10, hagamos 12, hagamos 15, ¿sí? Es más, dijimos, en este sprint vamos a hacer 8 y terminamos haciendo 4. Y entonces, ¿cuánto vamos a hacer ahora en el siguiente sprint? En este sí, no solo 8, pongamos 12, ¿cierto? Porque es que ya sabemos, no, si hicimos 4, lo más probable es que en el nuevo sprint también hagamos 4, ¿sí? Eso se llama el clima del día de ayer y eso lo podemos extrapolar, lo podemos usar para muchas cosas, ¿cierto? Lo que está pasando recientemente, ¿sí? No es hace 3 años o hace 5 años o hace, no, miren, esta crisis es un ejemplo de ello. Eso en el tema, pues, de los pilares y de los valores Scrum. No sé si vamos a revisar un poco, no sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta hasta ahí, hasta ese punto, ¿cierto? En fin, bueno. Rubén nos dice que tiene una pregunta. Cuéntanos. Ahí puedes hablar por el micrófono, Rubén. Yo creo pues que como somos pocos. ¿Aló? ¿Me escuchas, Lucho? Sí, ahí sí. Ok. Bueno, mira, la pregunta es la siguiente. En el clima de ayer... Sí, está fuera de pero yo lo hacía cuando estaba trabajando que... No. Es algo que no soy Se mezcló el sonido, Lucho, está mezclado. No sé si me escuches. Dale. Ok. Te preguntaba, en el clima de ayer, ¿se puede medir por la capacidad que tiene el equipo para comprometerse para el próximo sprint? O sea, esto es por capacidad de equipos, como decías. Si en este sprint se hicieron 4 historias de usuarios, según la capacidad de ellos, pueden hacer la misma o más. Por ejemplo, 8. De eso hablaba precisamente. No, se pueden hacer, lo más probable es que volvamos a hacer 4, ¿cierto? Si hablamos de puntos de historia, si en este sprint hicimos 30 puntos, hay una alta probabilidad de que en el siguiente hagamos 30, no 32, ni mucho menos 35 o 40, 30 otra vez, ¿cierto?
de eso se trata el clima de ayer, ¿sí? No tiene que ver precisamente con la capacidad del equipo, además porque no vamos a saber qué escenarios vamos a enfrentar en el nuevo sprint, ¿sí? Y eso pasa para no solamente para desarrollo de software, sino para cualquier trabajo que estemos haciendo, ¿sí? Los entornos son muy, muy inciertos hoy, son volátiles, hay mucha ambigüedad. Entonces, vamos aprendiendo. Por eso ya casi que ni siquiera buscamos que haya estabilidad en la velocidad de los equipos. Vamos mirando, lo vamos viendo a medida que avanzamos, ¿sí? Y es muy recurrente eso de que en este sprint no cumplimos o finalmente cumplimos, si tuvimos buena suerte, cumplimos lo prometido y en el siguiente sprint, digamos, vamos a aumentarle. Y a veces uno dice, sí, fue que fulanito se enfermó y faltó 3 días, entonces ya no hagamos 30 puntos, sino 35. Probablemente, ¿cierto? Pero ¿quién quita que otro se enferme? ¿Sí? Entonces, ahí está bien. A veces incluso somos más arriesgados y decimos, no, 35 no, hagámosle 50 puntos en este sprint. Y eso no es bueno. Ahí es cuando empezamos a incumplir y a no ver las cosas de una manera más o menos objetiva. Eso es lo que nos dice la teoría del control empírico de procesos. Sí, que aprendamos de la experiencia, ¿cierto? Y estemos todo el tiempo pendiente de lo que hemos hecho hasta ahora y de los datos que tenemos, de los datos, no de las opiniones que pueden llegar a ser subjetivas, de los datos, de los hechos, para proceder a continuación. Es más o menos de esa forma. Ok, muy gracias, bien. Lucho. Perfecto. Listo. Entonces, continuemos. Además de este tema de los pilares, ¿cierto? De Scrum, tenemos los valores, ¿sí? Hoy, de hecho, voy a terminar con este asunto después de que hablemos del Scrum Master. Voy a volver a esto de los valores, ¿sí? De Scrum. Miren, la agilidad es sobre personas, es acerca de personas y eso es muy importante. Y nosotros las personas nos regimos por valores, ¿sí? Hace poco voy a hablar, conozco bien lo que pasó en Perú y en Colombia con este tema del plástico, ¿no? Y de todas estas campañas que hubo de plástico. Y una de ellas fue el tema de las bolsas de plástico. Y empezamos a llegar a los supermercados y nos dijeron, no señor, vea, no hay bolsas, o nos compra de esta otra bolsa que no es de plástico y la tiene que traer reusable. Ah, perfecto, ¿cierto? Eso está fantásticamente bien, ¿sí? O si va a llevar un solo producto o 2 productos, llévelos en la mano. Ah, esto parece bueno, vamos a ayudar a la naturaleza, al medio ambiente, ¿sí? Pero por supuesto, quienes no somos esas personas que estamos planificando todo el tiempo ir al supermercado, sino que aprovechamos que estamos en la calle y decimos, vamos a llegar, ya que estamos llegando a la casa, pasemos antes por el súper y empezamos a llegar, voy a comprar 10 cosas, pero sí necesito bolsas. Y ya nos vendían las bolsas, ¿sí? Nos empezaron a vender las bolsas plásticas. Entonces uno decía, ¿qué pasó aquí? ¿Cierto? ¿Qué quería esta gente? Yo no sé si eso fue un programa de los gobiernos o nacionales o locales o qué sé yo, o de qué tipo de organizaciones, pero nos dimos cuenta finalmente que detrás de eso o debajo de eso no había ningún valor, porque finalmente nos empezaron a vender bolsas. Entonces uno dice, el problema no era
de valores, ni de ayudar al medio ambiente, ni el tema del plástico y que los delfines no se mueran, y en fin, toda esa cantidad de cosas, sino que querían ponerle más comercio a la cosa, querían ganar más plata, ¿sí? No hubo una campaña de concientización, de educación, que ese tipo de cosas tardan, eso no va a pasar, y algo tan grande como eso no va a pasar en pocos días, en pocas semanas y ni siquiera en pocos años, ¿cierto? A no ser que ocurran cosas tan radicales como esta gran crisis que estamos viviendo, esta pandemia que originó cambios rápidos, el resto de cosas no pasa así tan rápido. Entonces, no había valores alrededor de eso. Es más o menos el mensaje que quiero dejarles. Nosotros, y en general en la agilidad, nos regimos por valores. Miren que el manifiesto ágil tiene 4 valores y 12 principios, y en Scrum también, ¿sí? En Scrum tenemos estos 5 valores, y una de las tareas de un Scrum Master extraordinario es estar tratando de que el equipo y el mismo Scrum Master y todo el equipo y los interesados y la organización interioricen, practiquen y fomenten y promuevan estos valores todo el tiempo. Y pueden ser muchos otros, pero originalmente estos. Miren, en general, los miembros del equipo, de todo el equipo Scrum, tienen el coraje de hacer lo correcto y de trabajar en los problemas difíciles, ¿sí? Por ejemplo, el coraje de decir no, ¿sí? Tan necesario, algo que necesita un product owner, un dueño de producto, de decirle no al negocio para hacer algo, el mismo equipo de decirle no al dueño de producto o a un interesado externo, de decirle hable con su dueño de producto, a un Scrum Master de decir no, es que las cosas en Scrums y en agilidad se hacen de esta manera, ¿cierto? Y que el Scrum Master se deje de estar diciendo, es que en esta empresa no me dejan trabajar, es que aquí no están preparados para agilidad. No, si para eso te trajeron, para eso te pusieron allí, para que luches contra el status quo, ¿sí? Y tiene que tener ese tipo de coraje, pero por supuesto tenemos que hacer lo correcto, tenemos que trabajar en lo difícil, que es precisamente el cambio. Los equipos Scrum tenemos foco. Nos enfocamos todo el tiempo en el trabajo del sprint y en las metas del equipo, ¿sí? Y como esas metas son a corto plazo, no tenemos tiempo para estar por allí jugando y tratando de atender muchísimas cosas, ¿sí? Por ejemplo, la multitarea es dañina. Si una persona está en 2 proyectos, pierde el 20% de productividad. Hay sendos estudios que lo demuestran. Si está en 3, pierde el 40% de productividad, ¿sí? Como ocurre mucho. Entonces, no, foco en una sola cosa. Tenemos compromiso, ¿sí? Nos comprometemos personalmente, cada uno de nosotros, cada uno de los miembros del equipo, nos comprometemos personalmente a alcanzar las metas del equipo Scrum, ¿cierto? Y nos regimos por esos valores, es lo que yo les decía, esto es lo que marca nuestro comportamiento, ¿sí? Respeto, los miembros del equipo nos respetamos entre sí para ser personas capaces e independientes, ¿sí? Eso es muy importante porque nos permite llegar a consensos, nos permite debatir abiertamente, ¿sí? Presentar nuestros puntos de vista, ¿sí? Entonces, nos permite mejorar la confianza del equipo y apertura. El equipo Scrum, y aquí sí, no solamente el equipo, sino sus interesados, la gente que está alrededor del equipo, acordamos estar abiertos a todo el trabajo y a los desafíos que se nos presenten al realizar ese trabajo, ¿sí? Y, abiertos para todo, a experimentar, ¿sí? A hacer propuestas novedosas, a la retroalimentación que nos den, abiertos para todo eso. Cuando nosotros practicamos estos valores,
se maximiza la transparencia y por ende podemos hacer una mejor inspección y adaptación. Entonces, fíjense la relación entre los pilares, que ya dijimos que tiene relación directa con el empirismo, y los valores Scrum. Esto es muy importante allí. No sé si en ese punto, en esto de los valores, tienen alguna pregunta. Bueno, avancemos. Una pregunta. Sí. En ese aspecto, cuando nosotros hablamos la parte de apertura, hablamos también entonces que todos deben estar abiertos a todo el trabajo, pero entonces lo vemos desde la parte de los perfiles T, lo que nos explicaba la última vez. Esa es una también, ¿cierto? Abiertos a eso. Interesante lo que dices. Miren, voy a poner el ejemplo clásico de las pruebas, ¿sí? Ahora vamos a hablar nuevamente del equipo Scrum, pero ya en los equipos Scrum no existen roles asociados a pruebas así directamente, ¿sí? El de pruebas, el analista de pruebas, o cómo se llama, el de QA, cosas así. A mí en el pasado, en estas 3 décadas y media ya casi que llevo trabajando en esto, la gente de pruebas me decía, no, es que a mí no me gusta programar. Era una de las razones es una de las razones que más escuché y que sigo escuchando realmente. No me gusta programar, no me gusta programar. Eso es no tener apertura, ¿cierto? Primero, porque quienes estamos en esto se supone que tenemos el background académico de aprender otro tipo de cosas. Si hablo de desarrollo de software específicamente, si estamos en desarrollo de software, pues se supone que tenemos ese background académico para hacer cualquiera de las tareas que nos pongan en desarrollo de software. Otra cosa es el aprendizaje que se necesite, ¿no? Es que ya no vamos a dejar tirada a una persona, no, a partir de mañana eres programador de frontend, yo toda la vida he hecho pruebas manuales y mañana me dicen que voy a ser programador de frontend en iOS o en Android, ¿sí? Entonces no es así, o soy de base de datos y me dicen, no, mañana te vas a encargar del middleware, en fin. Entonces hay que acompañarlo, ¿no? Y hacer coaching y mentoring, pero hay que estar abierto a eso para precisamente y tener finalmente esos perfiles T. Esa es una de las cosas, ¿sí? Tenemos que estar abiertos a estarnos ayudando unos con otros, ¿sí? A recibir retroalimentación y que alguien nos diga, oye, no vayas por ese camino, ve por este otro camino. Eso nos ayuda a mejorar. Nosotros los agilistas nos conducimos por la retroalimentación, es lo que nos hace mejores todo el tiempo. Entonces, sí tiene que ver con eso, pero por supuesto cuando se trata de las habilidades T y de las habilidades P y más, eso requiere de acompañamiento, ya no más es defiéndete como puedas y a partir del lunes tienes que empezar a hacer esto por tu cuenta, ¿no? Las organizaciones, parte de por qué se llaman organizaciones de aprendizaje es porque les ayudan a aprender a sus empleados también y aprenden del entorno, por supuesto. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Eso es más o menos lo que es apertura allí. Bien, vamos avanzando. Volviendo a esto del equipo, ya veíamos pues que el equipo Scrum, que está compuesto por los 3 roles de dueño de producto, equipo de desarrollo y Scrum Master. El equipo Scrum en general es un equipo autoorganizado y multifuncional en el sentido de que es autosuficiente, es decir, el equipo Scrum en pleno debe tener todas las capacidades, todas las habilidades para sacar el producto o servicio adelante, para elaborarlo y ponerlo a punto, para empezar a venderlo, para que los consumidores empiecen a usarlo. Básicamente de eso se trata. Y en el equipo hay 3 roles. En ese equipo Scrum hay básicamente 3 roles, ¿sí?
el dueño de producto, que es el responsable de maximizar el valor del producto, es el responsable de optimizar el trabajo del equipo de desarrollo, ¿sí? Es el que debe estar pendiente todo el tiempo de que ese producto genere retorno de la inversión. Es el responsable de establecer el propósito, la visión de todo el equipo, ¿cierto? Lo que se quiere. Y es el que está todo el tiempo pendiente del valor, de que lo que se esté haciendo genere valor, ¿sí? Ese valor tiene muchos significados. Ya yo les ponía algunos: ganar más plata, vender más, ganar más clientes, disminuir costos por atención a usuarios, que los usuarios se autogestionen, eliminar desperdicio, en fin, tiene mucho significado, ¿sí? Entonces, eso hace un dueño de producto. Por su parte, el equipo de desarrollo, pues ni más faltaba, es el que hace el producto, es el que debe entregarlo sprint tras sprint. Cuando hablamos ya aquí de equipo de desarrollo, no pensemos solo en software, es equipo de desarrollo de producto o servicio. Me preguntaban por ese tema. Scrum se puede usar en cualquier entorno hoy por hoy, ¿sí? Entonces, digamos que nosotros somos una empresa prestadora de servicios de salud, una EPS, ¿sí? A propósito de los temas que estamos viviendo. Y esta empresa EPS dijo: oye, necesitamos rápidamente crear lo que en Colombia se llaman IPS, instituciones prestadoras de salud, clínicas finalmente, clínicas u hospitales, y pueden poner un dueño de producto que es la persona que sabe de qué tipo de clínica, tipo de IPS necesita, cuántos consultorios necesita, qué tipo de médicos necesita, y de personal médico necesita, en fin, y de instrumentos y de equipos y de todo ese tipo de cosas, dónde la necesita. De eso sabe el dueño de producto. Y el equipo de desarrollo seguramente es el equipo que va a gestionar, que va a hacer que esa IPS, esa clínica, ese hospital se realice en un tiempo específico. Y para el caso nuestro, que se haga de manera iterativa e incremental, es decir, que cada periodo corto de tiempo estén entregando resultados. Sí, no, quizás no vamos a esperar a que estén los 10 consultorios de medicina general, los 20 consultorios de medicina general, los 20 consultorios de odontología, los 40 consultorios en distintas especialidades, la recepción, la no sé qué, a que lleguen los equipos. Lo pueden ir haciendo paso a paso, ¿cierto? Ellos encontrarán el significado de temprano y de frecuente, ¿sí? Y miren que a propósito de temprano y de frecuente, no es lo mismo hacer eso hace un año, cuando no pasaba nada con esta pandemia, que hacerlo ahora, ¿sí? Tenemos ese famoso ejemplo ya de los chinos que hicieron un hospital en 9 días o en 10 días, no sé qué. En fin, entonces miren que los contextos cambian. De eso hace el equipo de desarrollo, está pendiente del producto, es el dueño de la calidad, es el responsable de la calidad del producto. Y el otro rol es el Scrum Master. Muchas veces, yo digo muchas veces, comentado, discutido, debatido, enseñado rol del Scrum Master, pero pocas veces entendido y muy pocas veces bien practicado rol del Scrum Master. Es el responsable de promover y de apoyar Scrum, como lo dice la guía. Es el que está pendiente de la mejora continua del equipo. Vamos a hablar en el resto, en lo que nos queda de esta sesión. Quiero hablar un poco de este rol, porque en serio que lo estamos haciendo mal. Hace algunas semanas con Jorge Abar hacía una sesión, yo participé por ahí por los laditos, sobre que estamos dañando en las cosas en Scrum, ¿cierto? Lo estamos haciendo muy mal. Miren, el mismo Jeff Sutherland dice, y eso que él no ha venido por estos lados del planeta, por estos países del tercer mundo, él dice que la mitad de los equipos Scrum apestan.
¿sí? Entonces, imagínense si viene por acá y gran parte de la responsabilidad es de los Scrum Master, ¿sí? Vamos a hablar un poco de eso. Les decía, fíjense, personas e interacciones, ¿sí? Primero, el Scrum Master es un líder al servicio del equipo. Los equipos Scrum son autogestionados y autoorganizados, no tienen jefes. Además, porque está demostrado también, ya hay estudios sendos hace muchísimos años que dice que los equipos sin jefes son más altamente productivos que los equipos con jefe, ¿sí? Eso es definitivo. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. No es que porque a nosotros no nos gusten los gerentes de proyectos. Yo fui gerente de proyectos y no, nada de eso. Es porque son más altamente productivos. Entonces, un Scrum Master está pendiente de las interacciones, ayuda a las personas externas al equipo a entender qué interacciones son útiles y cuáles no con el equipo, ¿cierto? Es un guardián del equipo, ¿sí? Trata de decirle a la gente, no todo el mundo puede ir al equipo a pedirle cosas. No, pero es que es el vicepresidente de tal, la vicepresidente de aquello y hay que atenderla. No, que hablen con su product owner para eso, o que hablen conmigo, dirá el Scrum Master, ¿cierto? El Scrum Master le enseña, hay que tener el coraje de hacer eso, ¿sí? Y van a decir ustedes, no, Lucho, es que entonces vuela mi cabeza. Ese es otro tema cultural, ¿cierto? Eso, además de que se llama seguridad psicológica, en fin, es el trabajo cultural que tiene que hacer el Scrum Master precisamente, y tiene que tener el coraje para hacerlo y la apertura para hacer ese tipo de trabajo. Recuerden, el coraje para hacer el trabajo difícil, los retos que se le presenten. El Scrum Master es el que está pendiente de la mejora continua. Y les estoy hablando más allá de lo que dice la guía, pues no voy a tratar de no repetir lo que dice la guía, pero quizás va a tocar. Está pendiente de la mejora continua del equipo. Yo digo que el Scrum Master vive en el futuro del equipo, ¿cierto? No hay tal cosa, no existe tal cosa como que el Scrum Master esté en algo urgente, ¿sí? En Medellín usamos mucho el término, aquí estoy en un chicharrón, para decir que tenemos algo que se nos presentó urgentemente. Para un Scrum Master ese tipo de cosas no debería existir, ¿cierto? No, eso no es absoluto, pero probablemente sí. Tenga que resolver algo de inmediato, está bien, ¿sí? Pero su tarea principal es estar pensando, este equipo hoy, ¿cómo va a ser en 6 meses? ¿Cómo va a ser en 1 año? ¿Cierto? Y cómo llevarlo hasta allá, cómo trazar un camino para llevarlo hasta allá. Mejora continua, ¿sí? El equipo, y no solamente al equipo, sino a la organización. Ayudar a todos a modificar esas interacciones de las que ya les hablé para maximizar el valor creado por el equipo. De eso se trata. Además de eso, ya específicamente hablando de Scrum, el Scrum Master es el que ayuda a todos a entender la teoría, las prácticas, las reglas, los pilares, los valores de Scrum, ¿cierto? La forma como nos comportamos en Scrum, explicarles a todo el mundo por qué hacemos las cosas así. Y que no pasen cosas como yo he encontrado en empresas. No, y a propósito pues de millennials y de todo el tema, no, es que yo soy el technical product owner, soy el pivot product owner, yo no sé qué, yo soy el Scrum Master facilitator, yo no sé cuántas. No, son solo 3 roles, no sé de dónde se inventaron los otros, ¿cierto? Sí, los partidos de fútbol no tienen 3 arqueros, ni 17 jugadores, son solo 3 roles, ¿sí? Entonces, y es tarea del Scrum Master de estarle enseñando a todo el mundo, Por eso es que decimos que es un líder al servicio del equipo de desarrollo, al servicio del dueño de producto y al servicio de la organización. Y además, y es un agente de cambio además, ¿cierto? Está experimentando continuamente. Les enseña a todos a experimentar y les enseña a aprender de los resultados de esos experimentos y a adaptarse según el caso. Miren,
Cuando se trata de experimentos, solo hay dos posibilidades, que el experimento tenga éxito o que no tenga éxito. Y nosotros continuamente estamos experimentando. Si hacemos un experimento al año que vale $1 millón y si falla, uy, pero si hacemos experimentos cada semana o cada 2 semanas que valen $1,000, $2,000, ¿cierto? Seguramente, y va a pasar, cuando el número de experimentos crece, nos vamos a quedar en la normal, en la media. La mitad de los experimentos van a tener éxito y la otra mitad no. Uy, Lucho, vamos a perder mucha plata. No, hoy estamos perdiendo muchísima más plata. Todavía sigue pasando. Hoy, en 2020 y en medio de esta crisis, equipos y organizaciones que llevan haciendo trabajos hace 3, 4 y 5 años y de pronto los cancelan. Después de 30, 40 o 50 millones de dólares después, yo he visto proyectos de SAP tirados totalmente a la basura. Cambios del core organizacional tirados a la basura. No, por ahí no era. 30, 40, 50 millones de dólares después, 3, 4 y 5 años después, 200, 300 o 500 personas después. ¿Sí? Ya no. Ahora experimentamos de manera bastante rápida y es labor del Scrum Master de que eso se esté haciendo. Eso por un lado. Miren, por ejemplo, antes de este ejemplo que les iba a poner, hablando de la reunión diaria nuevamente, y hablando de que el Scrum Master le enseña Scrum no solamente al equipo, sino a la organización, sabemos que la reunión diaria es la única reunión donde el Scrum Master y el Product Owner son opcionales. Si están bien, chévere, pueden estar ahí sin participar, escuchando, ¿cierto? Más bien son pasivos al equipo, porque la reunión diaria es una reunión del equipo de desarrollo de producto, ¿sí? Donde se coordinan, donde se inspeccionan y se adaptan, donde planifican el trabajo diario. Y ellos son los que están haciendo el trabajo, no el Scrum Master. El Scrum Master no está involucrado en el desarrollo del producto y el Product Owner tampoco. Es dueño del backlog, sí, pero no es, el trabajo lo está haciendo el equipo. Pero el Scrum Master es el que le enseña al equipo a hacer esa reunión, ¿sí? Y precisamente gran parte de lo que pasa hoy, de por qué esa reunión no se hace bien y por qué los equipos no le encuentran el beneficio que debe tener, es que una reunión diaria bien hecha minimiza otro tipo de reuniones, que se tengan otras reuniones. Entonces el Scrum Master debe enseñarle. Y les estoy hablando, les voy a mencionar aquí una docena de cosas que puede enseñar el Scrum Master solo según la guía de Scrum a propósito de la reunión diaria. Mantener el Scrum diario en los límites de bloque de tiempo de 15 minutos. ¿Cómo hacer para que esa reunión efectivamente tarde máximo 15 minutos? ¿Sí? Para que enseñarles al equipo a hacerse dueño del Scrum diario. Es otra de las cosas que les enseñan. A planificar el trabajo para las siguientes 24 horas. Miren, eso ya incluso va más allá de la reunión diaria. ¿Cómo planifico el trabajo para mi próximo día de trabajo? ¿Sí? Hablamos de las siguientes 24 horas, pero serán 8 horas, 9 horas, 7 horas, las horas que trabaje diariamente, ¿cierto? Otra, a optimizar la colaboración y el desempeño del equipo mediante la inspección del progreso en el trabajo diario, ¿sí? Y haciendo una proyección del trabajo del sprint a realizar a continuación. ¿Sí? De acuerdo con cómo me fue ayer, entonces hacemos una proyección de lo que hace falta y de qué hacer para tratar de lograr finalmente la meta. Otra, realizar el Scrum diario a la misma hora y en el mismo lugar todos los días para reducir la complejidad. Imagínense ahora en estos tiempos de crisis, en estos tiempos en que estamos trabajando de manera remota, que todo el día estemos preguntando, ¿y mañana qué hora es la reunión? ¿Sí? Y nos vamos a reunir por Zoom, por Hangouts, por YouTube, por Teams, por qué sé yo, ¿cierto? Y vamos a usar Mural o aquella o la otra o Trello. O eso se define una vez y la reunión diaria va a ser todos los días a las 9 por Zoom o por Hangout
¿sí? A las 9 en punto, no a las 9:10, ni a las 8:30, esa es otra, ¿sí? Eso es lo que lo hace extremadamente difícil. Usar el Scrum diario para evaluar el progreso hacia el objetivo del sprint y para evaluar qué tendencia sigue este progreso hacia la finalización del trabajo contenido en la lista en la lista de tareas del sprint, básicamente. Además de eso, entender cómo intenta trabajar diariamente en conjunto como un equipo autoorganizado para lograr el objetivo del sprint y crear el incremento esperado hacia el final del sprint, ¿cierto? Cómo trabajar en equipo, trabajo colaborativo, cómo adquirir esas habilidades T y habilidades P que se necesitan, cómo comportarse según los valores que promovemos en Scrum de coraje, foco, apertura y todo eso, respeto, todos estos que dijimos, y otro tipo de valores, ¿cierto? El Scrum Master además enseña a establecer la estructura de la reunión, por eso es bueno que de vez en cuando asista, ¿sí? A conducirla de diferentes maneras siempre que se enfoque en el progreso hacia la meta del sprint. No siempre tienen que responderse las mismas 3 preguntas, eso puede variar. Entonces miren todo lo que puede enseñarle y tiene que enseñarle un Scrum Master a un equipo. Sí, es que no se trata solo, sí, léanse la guía y ahí hagan la reunión diaria, no. Le tienen que enseñar muchísimas cosas. Y no es durante la reunión, porque es que la reunión diaria es del equipo. El Scrum Master solo asiste de manera pasiva, ¿sí? Tratar de ser lo más invisible posible, a usar las preguntas para llevar a cabo la reunión, pero también a basarse en discusiones y en otras técnicas para conducirla, a volverse a reunir inmediatamente después del Scrum diario para tener discusiones detalladas o para adaptar o replanificar el resto del trabajo del sprint, ¿cierto? O para ver quién va a resolver impedimentos y cómo se va a hacer eso, porque los impedimentos no se resuelven durante la reunión, ¿sí? Le enseña a los equipos a ser el responsable de dirigir esa reunión y finalmente a adueñarse de la reunión, a tratarla como una reunión interna del equipo, aunque haya otras personas presentes, porque es que puede haberlas, ¿sí? El equipo, desde ese punto de vista, se puede convertir en una pecera, ¿sí? O qué sé yo, en una jaula de lobos bravos, si queremos, o de leones, pero igual a que otras personas la vean, ¿sí? Recuerden la transparencia, otras personas necesitan saber qué estamos haciendo. Y esa es una manera de saberlo. No le vamos a pedir un informe por escrito detallado de la reunión diaria a nadie, no, esa no es la reunión diaria, pero si otras personas van a ir a ver si, ¿cierto? Eso sí, nadie más puede participar. Esas son algunas de las cosas que un Scrum Master puede enseñarles a un equipo en principio sobre la reunión diaria para que ésta empiece a fluir y empiece a hacerse de manera eficiente. Además de eso, hace algunos años me encontré esta figura y finalmente hice un póster. Aquí van a encontrar el enlace para descargarlo en alta definición y gigante, pues para que lo impriman y lo peguen por allí. En donde yo decía que un Scrum Master extraordinario tiene estas 10 cualidades, son de las que más he trabajado con los equipos en estos últimos 10 años, habilidades de comunicación, de liderazgo, de habilitación del trabajo, ¿cierto? El Scrum Master, él desafía y ayuda al equipo a desafiar, aprende y ayuda a aprender, motiva al equipo, ¿cierto? Y a la organización, es un guía, trata de mantenerlos en el foco de las cosas. Recuerden que es uno de los valores. Además de eso, inspira y respeta. Miren que hay algunos de los focos, ¿sí? De esos focos que necesitamos finalmente. Entonces, yo decía que cuando se trata, por ejemplo, de comunicar, el Scrum Master obtiene información, logra que las personas se comuniquen ampliamente y descubre y discute e incluso algunas veces resuelve impedimentos, ¿cierto? Practica, promueve y sostiene la conversación cara a cara, ¿sí? Lidera mediante el ejemplo, ayuda a los demás a transformar su contexto y a generar nuevos y mejores espacios, pero también conoce sus limitaciones y busca sus propios mentores
promueve la excelencia técnica, que es muy importante para un equipo de desarrollo de producto. Y esas son pues algunas de las grandes cualidades, ¿sí? Por ejemplo, en Inspirar decía yo que promueve que la vida y la felicidad son lo más importante, ¿sí? Reafirma en el equipo que lo esencial son las personas e inspira a todos a que mantengan esas prioridades por encima de cualquier reto profesional, sin que se pierda de vista el compromiso, que es uno de los valores Scrum, ¿cierto? La responsabilidad y el foco en los objetivos definidos. Ahí van a encontrar pues el enlace a la descarga de todo el póster que tiene todo ese texto allí. Sí, son algunas de las cualidades de un Scrum Master extraordinario. Además de eso, ya les decía, lidera mediante el ejemplo. Sí, sí. Si un Scrum Master llega tarde, no puede decirle a su equipo que llegue temprano. Y eso para poner un ejemplo bien simple. Conoce sus limitaciones, aprende del pasado, de la experiencia, nunca deja de mejorar, ni más faltaba. No es que ya yo me certifiqué, no, ese apenas es el primer paso. La comunicación efectiva, es importante que haya humildad, ¿cierto? Que no se crea experto. Todos dejamos de ser expertos ahora en esta crisis. Trabajo remoto y no sé qué. Vaya y hágalo, pues vaya a ver qué tipo de Scrum sabe para hacer trabajo remoto. A ver si es que llevaba esa experiencia. Que conste que yo sí, llevo mucho tiempo trabajando en remoto, pues ni me ha faltado. No, eso es un mal chiste ahí. Encuentra un mentor. Miren, todos necesitamos de alguien, todos, ¿sí? Y sobre todo en este tema de las certificaciones, creemos que porque ya obtenemos una o cual certificación, porque ya tenemos uno o cual diploma, no. Mentores, gente que tenga más experiencia que nosotros, los necesitamos, ¿sí? Eso es importante para ser un mejor líder y promulgamos y nos cercioramos de que las reuniones sean efectivas. Además de eso, un Scrum Master también debe tener en cuenta y debe ayudar al equipo a desarrollarse. Si no todos los equipos están en el mismo nivel. Si usamos, por ejemplo, un modelo como el de Tuckman, ya un modelo antiquísimo hoy, es un modelo como del 65, que inicialmente pues era de cuatro niveles y unos años después él le agregó el quinto, el de disolución. No es lo mismo un equipo en formación y muchos de nuestros equipos continuamente están en formación porque hemos aprendido de que cuando una persona entra y sale de un equipo no se obtiene el mismo equipo modificado, es un nuevo equipo, entonces otra vez comienza, ¿sí? Porque esa persona que llega hace que el equipo nuevamente empiece a conocerse, a aprender sobre oportunidades, sobre desafíos. Eso es una cosa. Y los equipos después de formación entran en una etapa de conflicto normalmente. Yo sé que a ustedes les ha pasado, en donde ya se comienzan a clasificar. Es posible que se empiecen a crear subequipos, que no es bueno. Pero nos empezamos a ganar la confianza mutua unos con otros. Y a partir de allí, pues entramos en una fase de normalización, ¿sí? En donde ya empezamos a asumir responsabilidades y queremos trabajar para el éxito del equipo, hasta que alcancemos una fase de altísimo desempeño en donde somos competentes, donde tomamos decisiones, somos proactivos, en fin, antes de llegar a una disolución, que la idea es que ya los equipos permanezcan. Entonces un Scrum Master debe saber en qué etapa está su equipo, debe estar midiéndolo todo el tiempo, sea este o sea cual fuera el modelo que usa, que hay distintos modelos, este no es el único, ¿sí? Y debe saber comportarse y que su equipo se va a comportar de manera distinta porque está en distinto punto de su madurez. Y eso impacta en los resultados y en el trabajo que se esté haciendo. ¿Sí? Además de eso,
La sesión pasada alguien mencionó lo de Shu Harry, lo mencionábamos rápidamente. Otra cosa que pasa mucho es que tratamos de inmediato de llegar a algo como Scrum y de empezar a modificarlo de inmediato, ¿no? Tenemos que pasar por estos 3 niveles, estas 3 palabritas japonesas del nivel inicial, ¿sí? De hacer las cosas en principio, como nos dice la guía de Scrum, de seguir las reglas, ¿cierto? Aprendámoslo a hacer de esa manera. Ya luego empecemos a ir más allá en el nivel H, un poco más allá, y empecemos a aprender de los principios subyacentes, la teoría, por ejemplo, lo del control empírico de procesos, los pilares, los valores, ese tipo de cosas. Empecemos a buscar instrumentos, herramientas para la mejora del equipo, en fin. Y luego, mucho más adelante, esto no va a ocurrir en 3 o 4 sprints, esto pueden pasar meses o años. Llegamos a un nivel en donde ya no estamos aprendiendo de otras personas, sino de nuestra propia práctica, ¿cierto? Después de haber liderado equipos durante muchísimos, docenas o quizás cientos de sprints, y ojalá distintos equipos en distintos escenarios, en fin, eso es lo que debemos pasar todos por estas etapas, y no tiene nada de malo. Si estamos en el nivel Shu, no tiene nada de malo, ¿sí? Lo que pasa es que hoy por hoy queremos llegar al nivel RI al día siguiente de la certificación, y eso no va a ser posible. Por eso hay tanta mala práctica de Scrum. ¿Cómo logramos eso finalmente? Ya para cerrar, lo siguiente, valores. Yo les decía, Scrum tiene 5 valores, ¿sí? Pero hemos aprendido que si esos valores son claros, si son precisos, si nosotros no queremos variabilidad cuando se trata de valores, ¿sí? Entonces, eso hace una contribución significativa hacia los buenos comportamientos y hacia una cultura mejor, en el sentido de que hay que promover. Nosotros sabemos, ya hemos aprendido de que no podemos cambiar la cultura, lo que podemos es promover comportamientos que creemos correctos y castigar comportamientos que no lo son tanto, y eso va a dar a la postre un cambio en la cultura del equipo y de la organización, ¿sí? El Scrum Master puede empezar a hacer eso con su equipo, pero recuerden que también debe hacerlo con la organización. Se trata de valores. Esto es lo que nos rige, y no solamente de los 5 valores de Scrum. Hay muchísimos otros: la modestia, el humor, la humildad, el liderazgo, el descubrimiento, el honor, la amabilidad, la unidad, en fin, la felicidad, el ahorro, la accesibilidad, el optimismo, la armonía. Valores. Empecemos a interiorizar, a practicar y a promulgar valores, ¿cierto? Y a tener estos comportamientos. Esto es lo que nos permite a nosotros ser mejores personas. Y si somos mejores personas, somos mejores profesionales, y seguramente vamos a hacer muchísimo mejor las cosas que hacemos. Y vamos a volver a amar los lunes en el trabajo, que es lo que nos ocurre hoy, ¿cierto? Si hacemos las cosas con pasión, inspirar, ¿cierto? La fidelidad, la salud, ni más faltaba, la imaginación, en fin, valores, solo valores, la amistad, la calma, ¿sí? Consistencia, la paciencia, la asertividad. Hay una gran cantidad de valores que podemos empezar a practicar, y esto es un proceso que tiene que hacerse de manera orgánica. Podemos empezar con los 5 valores Scrum que ya conocemos y sabemos por qué los necesitamos, y gradualmente podemos empezar a involucrar otros o hacer modificaciones, ¿cierto? No pretendamos de que mañana el equipo ya va a practicar 20 o 30 de estos valores. No, con los 5 Scrum vamos a tener por un buen tiempo. Y finalmente, a medida que avancemos, a medida que el equipo madure y que vaya avanzando en esos estados de los que hablábamos, entonces vamos a ir adicionando, modificando, perfeccionando, optimizando, a medida que vayamos de Shu hacia High, hacia RI, en fin,
que nosotros mismos como Scrum Master, como líderes al servicio del equipo y de la organización vayamos mejorando, pues presentaremos más o menos de estos valores. Por eso es que el Scrum Master es un rol que se necesita todo el tiempo. Se habla mucho de que con el tiempo el Scrum Master no se va a necesitar en un equipo. Si un equipo ya lleva 5 años haciendo Scrum, ya no lo necesita, no. Recuerden, el Scrum Master vive en el futuro del equipo. Ya este equipo hoy lleva 5 años haciendo Scrum. ¿Cómo vamos a hacer dentro de 2 años? Dentro de 1 año, dentro de 2, dentro de 3. ¿Sí? Es que vienen más retos todavía. No importa que llevemos muchísimo tiempo. De eso se trataba. Todo este tema pues que quería contarles de Scrum. Y en fin, vamos un poco para el cierre ya. Era lo que tenía pues para contarles. No sé si tienen alguna pregunta final. Que si una pregunta así muy general. Dime. ¿Es posible dentro de un equipo Scrum que quien sea el Product Owner también tenga como esa empatía o funciones de Scrum Master, porque el rol no está definido aún? Es decir, que pueda cumplir con los dos papeles, que yo tenga la comunicación con el cliente, pero al mismo tiempo sea el Scrum Master del equipo de desarrollo. A ver, no lo recomiendo realmente. Ambos tienen dos trabajos muy relevantes que consumen, que deberían consumir todo su tiempo por lo que hemos hablado aquí. Esto es lo que les dije del Scrum Master, apenas es un abrebocas, ¿cierto? Pero realmente dentro de lo que les dije hay muchísimo trabajo para muchísimo tiempo. Igual lo pasa con un dueño de producto, entonces no es recomendable que sean la misma persona. Si es a eso a lo que te refieres, cada rol tiene sus propias complejidades, tiene su propio nivel de importancia. No vamos a decir que uno es más importante que el otro, pero son necesarios, y es necesario de que cada uno de ellos esté concentrado en lo que es el dueño de producto, en el valor, en el retorno de la inversión, y el Scrum Master en la mejora continua, que son dos cosas que quizás van por caminos diferentes, ¿cierto? En algún punto se encontrarán, pero que hay muchísimo trabajo debajo de eso, entonces no es bueno de que sean la misma persona ciertamente. Gracias, Luis. Algo más, sí, voy ahora en un par de minutos publico la presentación en la misma página, y más tarde publicaré el video después de que se procese. Vamos a tener más sesiones, ¿cierto, Lucho? Hombre, sí, vamos a mirar por lo pronto, pues la semana próxima haremos un intermedio, ya miraremos más adelante cómo sigue esto, y yo les aviso a ver cómo continuamos. Claro que sí, yo les agradezco entonces. Que tengan un buen fin de semana, cuídense mucho, un feliz fin de semana, y estamos en contacto, claro que sí. Gracias, Lucho. Que estés bien, buen fin de semana. Igual nos vemos. Hasta Bye. pronto.